Red Más País. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Red Más País. Nuestros temas del día. En un caso sin precedentes, Yopal, la capital del departamento del Casanare, tiene hoy por hoy 4 alcaldes, 4. Entre ellos, el alcalde electo John Jairo Torres, quien gobierna desde la cárcel La Picota. En el municipio de Dibuya, al occidente de La Guajira, se han presentado más de 60 casos de leishmaniasis, una enfermedad causada por picadura de un mosquito hembra. Les contaremos cuáles son los síntomas de esta peligrosa enfermedad. ¿Cómo proteger sus datos y cuál es la reglamentación al respecto? Hoy analizamos con un experto sobre este tema. Arrancamos. La capital del Casanare vive una crisis institucional muy particular. En este momento hay 4 alcaldes para la ciudad, uno tras las rejas y otro que acabó de salir. Como para un récord Guinness o el libro de lo absurdo es la situación política y administrativa de Yopal. A esta fecha la capital de Casanare tiene en el cargo de alcalde a 4 funcionarios. El primero es JJ Torres, conocido como John Calzones, quien es el alcalde electo y que actualmente está en prisión, condenado por urbanización ilegal y afrontando un proceso por enriquecimiento ilícito. El factor determinante en todo este viacrucis de Yopal ha sido la impunidad. Es una ciudad que va a la deriva y no encontramos respuesta efectiva ni de la justicia, ni de los organismos de control. Realmente nos mantienen en un limbo inexplicable y que la ciudad no tolera más. Somos una capital del oriente colombiano que le ha dado mucha riqueza al país y que hoy está sumida totalmente por la corrupción primero y después por unos niveles de impunidad inexplicables. Ante su ausencia asumió en encargo la alcaldía de Yopal Luz Marina Cardoso, quien ahora cumple una orden de arresto debido al desacato de la mandataria a un fallo de tutela que ordenaba el desalojo de una invasión que data de noviembre del 2016. La señora alcaldesa Luz Marina Cardoso se ha entregado en la Policía Nacional para dar cumplimiento a una medida de arresto por 3 días que dispuso un juez civil municipal de la ciudad de Yopal. Durante los días que la mandataria encargada está cumpliendo el fallo judicial, se encargó de las funciones de alcalde a Jorge Iván Martínez, secretario privado de la actual administración. Considero que el fallo que termina el señor juez es completamente injusto. Mas, sin embargo, estoy en la disposición de cumplirlo. Sumado a estos 3 funcionarios está Julián Peña, delegado del Ministerio del Interior como alcalde ad hoc del asentamiento La Bendición, la urbanización construida de manera ilegal por John Calzones y por el cual fue procesado por urbanización y enriquecimiento ilícito. Lo peor de la situación de la administración es todo lo que está pasando actualmente con la ciudad y que ha desencadenado en una fuerte crisis económica. Vamos a noticias del Caribe. En el año 2016, Colombia pasó a ser el país número 1 en el parásito de leishmaniasis en este tipo de casos. Hoy han afectado a más de 60 personas en el occidente de La Guajira. Las autoridades de salud ya están al tanto de la situación. Las autoridades de salud han reportado un brote de leishmaniasis con más de 60 personas entre niños y adultos infectados, procedentes también de Los Álamos, Las Marías, Quebrada Andrea, en jurisdicción de Mingueo. Infectado tenemos 3 meses ya de estar luchando con eso. Está en el hospital de Dibuya, entramos el 27 del mes pasado. Tuvimos ya 1 mes y pico de estar hospitalizado. El niño le hicieron el traslado a mitad del mes para hacerle los respectivos casos acá porque el niño no tiene carnet. Entonces lo están haciendo por Secretaría de Salud y es la hora y todavía al niño no le han resuelto nada. Reportaron que en esa zona donde ellos viven hay más casos de pacientes con leishmaniasis. Si en 16 días no le han podido resolver el tema a este menor, yo me imagino en la comunidad de donde vienen, ¿qué han hecho allá? La leishmaniasis es una enfermedad causada por la picadura de un vector o mosquito hembra y las manifestaciones clínicas de la enfermedad van desde úlceras cutáneas que cicatrizan espontáneamente hasta formas fatales en las cuales se presentan inflamación grave del hígado y el vaso. Uno de estos casos es atendido en el hospital de la capital del departamento de La Guajira. Me duele porque en realidad somos los campesinos de Dibuya, del municipio de Dibuya, que nos tienen abandonado en realidad porque como gobierno no hemos visto absolutamente nada. Es un caso de un menor de 13 años de edad, ingresó ya hace 16 días al Hospital Nuestra Señora de los Remedios con una úlcera en pie derecho, de fondo limpia, de bordos regulares, una úlcera típica de una posible leishmaniasis cutánea. Son muchos los campesinos que llevan varios meses sin poder trabajar por estar infectados con leishmaniasis. Si las autoridades de salud no actúan a tiempo, se podría haber afectado el turismo en esta región del país.
¿Alguna vez a ustedes cuando van a un centro comercial les han pedido sus datos personales, nombre completo, la cédula, el celular? Les pongan mucha atención a la siguiente noticia porque a 20 días del plazo entregado por el Gobierno Nacional para que todas las empresas se inscriban en el Registro Nacional de Bases de Datos, solo el 35% de las organizaciones privadas se encuentran registradas. Luego de 4 años de promulgada la Ley 1581, cuyo fin principal es la protección de los datos personales de todas las empresas que administren este tipo de información, la Superintendencia de Industria y Comercio creó el Registro Nacional de Bases de Datos para que las organizaciones rindan cuentas de información de carácter sensible que tiene en su poder. Es el caso de ORFSA, Grupo Empresarial Arrocero, que se encuentra inscrito en el Registro Nacional desde noviembre de 2016. La importancia radica en la fortaleza que nos da esa información en el conocimiento de nuestros clientes y consumidores. Asimismo, la norma también contempla la necesidad de un oficial de privacidad, quien será el directamente encargado del tratamiento de la información de los clientes y el público en general. La importancia de la persona que está a cargo de la administración, que lidera este proceso, radica en que yo le doy la confianza a las personas que han depositado esa información de que le vamos a dar un buen manejo, de que vamos a respetar su información. Al día de hoy, solo el 35% de las empresas colombianas del sector privado se encuentran inscritas en el Registro Nacional a pesar del plazo que entregó el Gobierno Nacional, en el que todas las organizaciones deben estar registradas antes del 30 de junio del presente año. Esta es una situación que le ha pasado a muchas personas cuando van a centros comerciales y demás. Es un tema que sin duda interesa a todos los colombianos, por eso tenemos en estudio a Pedro Novoa, experto en protección de datos personales. Pedro, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Dani, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a ustedes todos los oyentes y televidentes de este programa. Bueno, es una situación a veces un poco incómoda para muchas personas que cuando uno está haciendo una compra le pidan el nombre, el celular, el número de cédula y demás. ¿Eso para qué es? ¿Quién regula eso? Sobre todo, esa información, ¿para dónde va? Pues en realidad lo que estaba sucediendo con eso es que no se estaba regulando. No nos estábamos dando cuenta que el patrimonio y uno de los principales patrimonios que tiene una persona son sus datos personales. Hay estadísticas que Google, Facebook, con WhatsApp y a través de todas estas redes sociales pueden tener una ganancia por persona de 30 euros. Es decir, cada uno de nosotros que estamos en una red social como Facebook, cada uno de nosotros que está en WhatsApp, le estamos dando a estos señores 30 euros de ganancias al año. Eso multiplíquelo por todos los clientes o por todos los usuarios que pueden tener en redes sociales, y eso es lo que hacen estos señores, los multimillonarios del mundo. Desde Europa ya nos empezamos a dar cuenta que los datos personales valen y que la protección de los datos personales es algo que nos debe interesar y que además de que nos debe interesar, nos debe importar como personas naturales, como empresas que tenemos un activo en nuestros datos personales, y todo lo que está pasando con las redes sociales, con el robo de información, con el secuestro de información. Y lo que está haciendo Colombia es apenas poniéndose al día con una normatividad que ya existe en el mundo desde hace más de 50 años. Doctor Pedro, ¿cómo se cuidan los datos personales? Son diferentes maneras. Lo primero es que tenemos que tener en cuenta que los hackers siempre hay hacker bueno y hay hacker malos, que los hackers malos siempre van un paso más allá. Lo primero que se tiene que hacer es cumplir con una normatividad. La normatividad está imponiendo una serie de reglas y una serie de conductas a las empresas que manejan datos personales, pero no es algo que se quiera hacer solo por crear la obligación de imponerles esos mandamientos a las empresas. Es porque tiene la ley y la ley quiere buscar eso, que la gente cree conciencia acerca de ese principal activo que es la información. ¿Cómo? Teniendo medidas de seguridad. Por ejemplo, en las empresas, ¿qué se tiene que hacer? Prohibir los correos personales en las empresas, por ahí es una entrada de virus gigantesca. Segundo, poniendo bloqueos de todas estas USBs y toda esta entrada de información por donde se están trayendo todos estos virus que ahorita que están creando estos delitos, como son ahorita el que está de moda, que es el secuestro de información. Es que es increíble. El ladrón que está con un cuchillo en la calle es el ladrón pasado de moda. El ladrón de verdad es el que está en Pakistán, el que está en la China y el que está en cualquier lugar del mundo secuestrando nuestra información y pidiendo un rescate por la información. Pero toda esa información va convertida en datos personales, o mucha de esa información contiene datos personales de los clientes de las empresas, de los funcionarios de las empresas, de los familiares de los funcionarios de las empresas, de los proveedores de las empresas. Eso es lo que hay que cuidar. ¿Cuáles son las sanciones? Y ya hay sanciones en curso contra algunas empresas que no han sabido manejar los datos de sus clientes. Sin duda, las sanciones pueden ir económicamente impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio, pueden ir hasta los 2.000 salarios mínimos legales mensuales cada vez.
por no contar con las autorizaciones, por no tener políticas de privacidad, por no hacer el registro de las bases de datos, por no tener manuales de procesos internos, por no tener una cantidad de cosas que están exigiendo las normas. Las sanciones pueden ir hasta los 2.000 salarios legales mensuales vigentes, pero las sanciones pueden ir mucho más allá. La superintendencia, que gracias a Dios hasta ahora no he visto la primera sanción de eso, puede llegar hasta prohibir a la empresa que está manejando los datos personales, a prohibirle que maneje las bases de datos con información personal. Es decir, si a un canal como esto les dicen usted no pueden bajar o no pueden seguir manejando su información de carácter personal de sus clientes, entrevistados, periodistas, simplemente toca, apague y vámonos. Pero aún más es que Colombia, yendo más allá de otros países, creó un delito, que es el 269F del Código Penal. Y es todo el que tiene una cantidad de verbos rectores, algo muy jurídico, pero dice el que venda, compre, intercepte, maneje, intercambie, ceda datos personales sin autorización del titular, puede tener penas que con agravaciones punitivas van hasta los 14 años de cárcel. Es una situación delicada. No, claro, es delicado. Sanciones. La última que he oído y la que ha sacado la Superintendencia de Industria y Comercio fue a un colegio que le pusieron una sanción de 296 millones de pesos por no manejar bien los datos de los estudiantes menores de edad. De los niños. Claro, he oído sanciones, se han impuesto sanciones a centros comerciales, a entidades de comunicación, a entidades de celular, a... Pero mire, doctor, la gama solo grande. Un 35% de las organizaciones privadas se encuentran registradas. ¿Hasta cuándo hay plazo? Se cree, y la idea es que ya con una ampliación que hubo de plazo para las entidades privadas y sociedades de economía mixta que tengan registros en Cámara de Comercio, la posibilidad es hasta el 30 de junio de este año. 15 días más o menos. 15 días. Y para personas naturales y entidades públicas que no estén vigiladas por la Superintendencia de Industria, que no estén inscritas en Cámara de Comercio, se extiende el plazo hasta enero del próximo año. Sin embargo, y teniendo en cuenta lo que usted nos está diciendo y lo que siempre he dicho a las personas con las que trabajo, somos en Colombia reactivos y no proactivos. Teniendo en cuenta esa reactividad, la Superintendencia ya están pensando con el Ministerio de Industria y Comercio en expedir un nuevo decreto, teniendo en cuenta ese poco porcentaje, que va a ampliar hasta 6 meses más el registro, tanto para las personas jurídicas que tienen que cumplirlo a 30 de junio, como para las personas naturales y entidades públicas que tenían que cumplirlo a 30 de junio del otro año. Doctor Pedro Novoa, experto en protección de datos personales, muchas gracias. Y las empresas, pues, a ponerse al día con esta normativa. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Después de comerciales, ¿qué es lo que está pasando con las consultas previas y por qué la industria del petróleo se está viendo afectada? Se lo contamos después de una pausa. Ya venimos. Volvemos, esto es Red Más País. La industria petrolera del país está amenazada por la falta de claridad frente al alcance de las consultas previas. Las compañías del sector le piden al gobierno que hable con las Cortes y el Congreso para que se redefinan o se definan las reglas de una vez. El futuro se ve muy oscuro. Los empresarios del sector dicen que por cuenta de las consultas se amenaza la seguridad jurídica. La última fue la de Cumaral en el Meta, en donde el no ganó con un 97%. En otras regiones del país hay 44 consultas populares esperando a ser votadas por su población, que podrían afectar proyectos mineros. Sin embargo, las compañías del sector insisten en que hay intereses políticos detrás de denuncias que aparentemente no son reales. Por eso le piden al gobierno que intervenga y tenga un diálogo con las Cortes y también con el Congreso. Por eso, para hablar sobre este tema, nos acompaña desde el norte de Bogotá el doctor Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo. Doctor Francisco, buenas noches y bienvenido a Red Más País. Buenas noches, Giovanni, es un gusto estar con ustedes. Doctor Lloreda, ¿qué significa que Cumaral le haya dicho no a la explotación petrolera? No debe sorprender el resultado de la consulta en Cumaral, por dos razones. La primera, porque solo hubo campaña por el no a la industria. Y la segunda, porque fue una campaña a base de mentiras y de engaño. A los cumaraleños se les dijo que debían escoger entre agua y petróleo, cuando ese es un falso dilema. Cuando a lo largo de 100 años de industria petrolera en Colombia, es claro y clarividente que el agua y el petróleo pueden estar en armonía. Me llamó, sin embargo, la atención lo siguiente.
Comaral históricamente ha sido un municipio donde sus habitantes participan activamente en elecciones. Ejemplo, en la pasada elección de alcaldes, el 72% de los comaraleños salieron a votar. En esta oportunidad, solo salió a votar el 48% de los habitantes de Comaral. Es decir, la mayoría de los habitantes se quedó en su casa. ¿Eso qué me dice? Que yo creo que a pesar del resultado, la mayoría de los habitantes de Comaral entienden que no deben escoger entre petróleo y agua y entienden que en el petróleo puede haber un aliado para su desarrollo. ¿Hay algún recurso legal que tengan las empresas petroleras para prevenir la consulta, para revertir su resultado, o ya es una decisión definitiva? Sí existen recursos de carácter jurídico. Ya el Consejo de Estado indicó en primera instancia que los resultados de las consultas populares, y lo dijo para el caso específico, incluso Comaral, que no tiene un efecto retroactivo. Es decir, que no tiene por qué parar, detener la actividad exploratoria que se está adelantando en este momento en Comaral. Pero ese fallo también indica que este resultado sí puede obligar para futuras actividades petroleras. Y eso nos tiene muy preocupados. ¿Por qué? Porque las reservas de petróleo del país se están acabando, alcanzan para solo 5 años. Y la única manera de poder tener más reservas de petróleo es explorando. Y explorando significa entonces que tengamos más pozos exploratorios en Colombia, y si lo que esta industria va a encontrar son una serie de municipios donde se prohíbe la industria hacia el futuro, va a ser muy difícil incrementar las reservas de petróleo y de gas de Colombia y vamos a terminar importando petróleo. Ya vamos a importar gas, pero lo que no podemos nosotros seguir arriesgando es la seguridad energética de Colombia, porque tarde o temprano somos todos los colombianos los que vamos a terminar pagando esa irresponsabilidad. Doctor Lloreda, sin la exploración petrolera, ¿qué otros recursos le quedarían a la economía colombiana? La economía colombiana, en términos generales, está diversificada. Esta industria representa el 8% del Producto Interno Bruto colombiano. Pero lo que sí no es fácil de reemplazar es la capacidad que tiene esta industria de generar aportes a la nación. 23% de todos los ingresos de impuestos es mucho dinero. Son como 24 billones de pesos, más 8 billones en regalías. No hay ninguna actividad económica en Colombia que tenga la capacidad de generarle al Estado, a los departamentos y municipios, esos recursos. Por eso no se entendería que en Colombia, teniendo algo de petróleo, algo de gas, que no aprovechemos de manera responsable esos recursos y convirtamos ese petróleo, ese gas en bienestar. Debemos entonces impulsar los distintos sectores económicos, sí, pero también la industria petrolera, que es clave para nuestro país, como lo es para otros países del mundo. Doctor Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora en Red Más País. Muchas gracias a usted, Giovanni. Una situación bien delicada la que se está presentando con el tema petrolero. No hay exploración y se nos están acabando las reservas. Nos quedan solo 5 años. Imagínense lo que pasaría con la economía colombiana si Colombia tuviera que empezar a comprar petróleo. Pero bueno, es un tema que da para mucho y para muchas discusiones. Después de comerciales, cambia el pico y placa en Cali. Mucha atención, ya les vamos a contar. Ya venimos. Continuamos, esto es Red Más País. Nos vamos para Neiva porque está viviendo una preocupante crisis carcelaria por cuenta de la operación Reglamento implementada por los guardias del IMPEC. La Fiscalía advirtió que a las URIs ya no les cabe un solo preso más. En crisis se declaró el sistema judicial de Neiva a raíz de la aplicación del plan Reglamento del IMPEC, que desde el mes de febrero impide el ingreso de nuevos internos a la cárcel. Están generando fugas de presos que representan un peligro para la ciudadanía. Y esa crisis la está generando el hecho de que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario en la ciudad de Neiva no cumpla con su función.
El hacinamiento del centro penitenciario excede el 76%, con capacidad para 933 internos, ahora sobrepasa los 1.600. No tenemos cabida para más internos, no tenemos cómo brindarle condiciones dignas, no tenemos el personal para custodiarlos. Cerca de 120 detenidos no han sido ingresados a la cárcel de Neiva. Todos están en las 2 unidades de reacción inmediata de la Fiscalía y las estaciones y los comandos de acción inmediata de la Policía Metropolitana. 9 de ellos, con delitos de hurto calificado y agravado, receptación y porte de armas, se fugaron. 6 de la unidad de reacción inmediata de Neiva y 3 de la estación de policía de Palermo. La situación preocupa a las autoridades que insisten a los entes territoriales buscar solución urgente a la crisis. Por ejemplo, en una celda para 4 estamos colocando casi 8 personas en ellas. Funcionarios del IMPEC continuarán la aplicación del plan reglamento a la espera de un pronunciamiento del Gobierno Nacional para superar la crisis carcelaria. Vamos al Valle del Cauca. A partir del 1 de julio, el pico y placa en Cali tendrá 1 hora más en la mañana y 1 hora más en la tarde. Así que presten mucha atención para que no lo sorprendan con un comparendo que está bien carito. El decreto firmado por la alcaldía consiste en fijar desde el 1 de julio de 6 a 10 de la mañana y de 4 de la tarde a 8 de la noche la restricción del pico y placa para vehículos particulares en búsqueda de descongestionar el tráfico vehicular caleño. Nos incrementó la saturación de vías entre las 9 y 10 de la mañana y entre las 4 y 5 de la tarde, generando unas pérdidas importantes de tiempos en el desplazamiento y unas congestiones. Por eso hemos tomado la decisión de cubrir con la medida de restricción también esos horarios. Según Juan Carlos Orobio, secretario de Movilidad de Cali, la decisión no busca aumentar el recaudo del cobro que realizan por descongestión, es decir, pagar para poder circular en pico y placa. Vemos que la medida fue acogida únicamente por 1.000 vehículos, 1.000 propietarios de vehículos. Yo no creo que, siendo que la restricción sigue siendo la misma, siguen siendo 2 dígitos diarios, incremente mayoritariamente ese recaudo. Creo que la medida lo que nos va a permitir es mejorar las condiciones de circulación en los horarios en que se genera esta restricción. Sin embargo, para el abogado experto en movilidad Eduardo Londoño, la decisión va en contravía de las normas constitucionales y no debería aplicarse sin un estudio previo. No es constitucional, no es legal, porque efectivamente no hay unos estudios serios que conlleven a decir o a decirnos que alargando o ampliando 1 hora en la mañana y acortando 1 hora en la tarde, que es colocarlo desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, vaya a mejorar la movilidad en nuestro municipio. Mientras que la opinión de los conductores se encuentra dividida. No, señor, no estoy de acuerdo, porque pues creo que para mejorar la movilidad de la ciudad no necesita aumentar 1 hora más de pico y placa, porque eso nos ve afectado sobre todo a los que trabajamos con estos carros. Porque pues igual manera mucha congestión vehicular, así evitamos más que transite más con los vehículos con más facilidad. Según el Registro Único Nacional de Tránsito, por las vías de Cali circulan más de 600.000 vehículos cuyo pico y placa actualmente está fijado de lunes a viernes entre las 6 y 9 de la mañana y 5 de la tarde a 8 de la noche. Muy bien, hasta aquí Red Más País, ya vienen las noticias, sigan conectados con Red Más, su canal. Recuerden, de lunes a viernes nuestra alianza informativa con Caracol Radio, Darío Arizmendi y todo su equipo, 6 AM+, 12 M+. Que tengan una buena noche, hasta pronto. Red Más País.